preguntaban qué consecuencias positivas y negativas tiene el pertenecer a la Iglesia de Dios. Quiero hacer la pregunta, ¿no? Y decíamos o contestaron, que si obedecían, pues eran cosas positivas, ¿verdad? La dirección del Espíritu. Y si no obedecían, la pérdida total. Pero algo me llamó la atención, hermano, que decían que el Espíritu ha mermado. Y es posible que nosotros pensemos así, porque ya no hemos mirado las maravillas que habla aquí, las señales. Pero quizás no nos hemos puesto a meditar por qué razones. Porque el Espíritu de Dios no está nada más para ser fuerte en unos casos y en otros ser débil. O ser fuerte en una época y en la nuestra ya no. La potencia de Dios es la misma, desde el principio hasta nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que ha motivado el que nosotros también lleguemos a pensar así? No hay registros, la escritura fue terminada por los años 100, más, un poquito antes. Y son los relatos que hay de que los apóstoles levantaron muertos, resucitaron, hacían caminar cojos, sanaban enfermos. Y solo un historiador por los años 200 que habla, Edward Gibson, dice que había una secta, aunque él no era creyente de ellos, que resucitaba muertos. Y esa secta se llamaba de los nazarenos. Y es lo único que narra. Y nosotros sabemos que esa iglesia llamada los nazarenos era la iglesia de Dios. Pero así se les conocía, porque eran discípulos de Jesús de Nazaret. Entonces, hasta allí hay historia de que las señales y prodigios seguían en la iglesia. Pero el por qué los dones se han perdido es nuestra pregunta. El apóstol Pablo habla de esta manera y quizás podemos nosotros pensar lo mismo, que es por los mismos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros miramos que en nuestros días, hermanos, es difícil andar de manera confiada. Sí, porque por el tiempo que ya estamos viviendo, que no conocemos
la reacción de otras personas. Y eso hace que dudemos de nuestra fe. Que no sea firme, sino hace que dudemos de que si nos protegerá nuestro Dios, si cumplirá su promesa. Y 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice de esta manera: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Aquí no dice que pertenezcan a esas sectas, sino dice que en estos tiempos que nosotros nos estamos viviendo, hay mucha fábula, hermanos. Y a veces o consentimos o permitimos que nuestros oídos escuchen a espíritus de error. O consentimos en aceptar o convivir con una doctrina falsa. Y eso, la consecuencia es negativa para nosotros, porque nuestra fe es como la onda de la mar. Alta y baja. ¿Y dónde cabe en nuestra mente recibir un don del Espíritu de Dios si nuestra fe es débil? Puede dar el Señor, si tenemos esa condición, dar el Espíritu Santo. Entendemos que estamos señalados por el Espíritu de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, porque eso nos hace venir a la iglesia, estar aquí en este día. Esa fe hace que nosotros obedezcamos el mandamiento, pero hasta ahí. Entonces, hermanos, vamos a recordar otra pregunta donde decía que el pertenecer a la iglesia de Dios nos asegura la vida eterna. ¿Qué es lo que nos faltaría entonces? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículo 32.
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quisiera, hermanos, el estar en la iglesia de Dios un año, 2, 3, 5 o toda la vida, si no obedezco como Dios quiere, no puedo obtener ese don del Espíritu de Dios. El Señor lo da, dice claramente en su palabra, a los que le obedecen. Y acabamos de mirar que a veces por el tiempo peligroso que vivimos, nosotros no somos leales con nosotros mismos. Infringimos nuestra fe. Le quitamos valor. ¿Qué más? Dice que está la apostasía a nuestro alrededor. Y eso también hace que en nuestra mente haya duda de que si será veraz la palabra de Dios. Y si yo pienso así, quiere decir que no obedezco al Señor. Porque participo o consiento en escuchar espíritus de error. Pues nos pasa como a Eva. Ella recibió la palabra de Dios. Todos sabemos esa historia. Pero también escuchó, permitió que sus oídos escucharan otra voz que no era la de Dios. ¿Qué pasó? ¿Verdad que fue desleal con Dios y con ella misma? Pues así nos puede suceder a nosotros, o nos está sucediendo. Debemos afirmar nuestra fe y ser oídos sordos a lo que no edifica, para perseverar en la obediencia a nuestro Dios. ¿Qué espíritu o qué dones del Espíritu dejó nuestro Señor para su iglesia? En Marcos únicamente dice que así como permanecería la predicación, el Señor les dijo ahí, van a ir a predicar y van a poner las manos en los enfermos. Si toman cosas mortíferas no les hará daño. Quitarán serpientes. O las tocarán y los morderán y no les hará daño. ¿Qué era necesario tener? ¿Nada más fe? Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y dice el verso 6, y hay repartimientos
operaciones más el mismo Espíritu, es el que obra todas las cosas en todos. Y sí, hermanos, que el apóstol Pablo habla de que, ¿qué es la fe? Dice la sustancia que esperas, la demostración de las cosas que no se ven. Pues esa fe es la que nosotros debemos de tener. No la fe como cuando te dicen a la noche del 15 de septiembre de 1810, el cura de Dolores se levantó en armas en contra de la esclavitud. ¿Crees eso, hermano? Sí, hermano, lo creemos, porque es la historia de México, sí, de nuestro país. Entonces, esa es una fe. De algo que sucedió, pero no es la fe del que habla el apóstol Pablo. Es aquí donde pides algo que no está a la luz y que la fe que tiene hará que se demuestre. Ese es el don del Espíritu o el don de la fe. La realización de lo que pido. Entonces, si analizo mi vida, voy a ver que tengo una vida espiritual incompleta para que se manifieste esa maravilla delante de mis ojos. ¿Qué es lo que necesito? La Escritura es bien clara. Dice que el Espíritu Dios lo da a quienes se lo piden o a quien me obedece. A quien me obedece. Es lo que nosotros tenemos que analizar, ver en qué podemos estar fallando en cuanto a la obediencia a Dios. Claro que tenemos un libre albedrío. Señor, pero tú sabes que no puedo ser obediente en esta palabra por muchas circunstancias. Y eso ya, al decir que no puedo ser obediente, quiere decir que no le obedezco. Pero el Señor no me desecha. Me recibe, me acepta así. Pues porque Él es paciente para con todos, dice. ¿Y qué es lo que espera? Que me arrepienta y que empiece desde el principio. Desde donde iba mi buen camino. Eso es lo que quiere el Señor, para que se puedan manifestar los dones del Espíritu. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? Pues la palabra de sabiduría sencillamente es de aquel que puede dar un buen consejo. Que no nos cansaríamos de estarlo escuchando, porque la palabra que hablaría sería para motivarnos, para aprender nosotros de él. Tenemos un ejemplo
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Si se acuerdan de aquel doctor de la ley fariseo llamado Gamaliel, cuando encerraron a los apóstoles y el ángel los sacó de la cárcel y se fueron ellos a obedecer a Dios, a predicar la palabra, pero estaban maquinando cómo matarlos. ¿Y qué les dijo este hombre? Hechos capítulo 5, verso 34 en adelante, dice, vamos a leer una parte. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó a mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis deshacer, no seas tal vez hallado resistiendo a Dios. Este fue el consejo que dio este varón al concilio que estaba maquinando cómo matar a los apóstoles por haberles desobedecido y seguir anunciando el evangelio. Este varón tuvo palabra de sabiduría, fue sabio en su opinión, y lo que pasó fue que soltaron a los apóstoles y ellos siguieron anunciando el evangelio. Quisiera que a veces nosotros encontramos personas así, que son sabias en su opinión, y si es más de Dios, mucho que mejor, porque siempre nos darán un buen consejo y es para bien nuestro. Esto lo da Dios. ¿Qué otro don habla? De Corintios 12. Palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? ¿Será la ciencia del hombre?
Dice que esta ciencia no se adquiere con conocimientos escolares o académicos o intelectuales, sino que esta ciencia se adquiere únicamente por medio del Espíritu de Dios. Y esto hace que el que tiene ese don, o los que tengan ese don, no les importe el tiempo. Con tal de manifestar ese don del Espíritu, hombre o mujer, no estará de, ya mi estómago me pide de comer, vamos a dejar esta obra inconclusa hasta aquí. No. Al que tiene eso, no le importa eso, sino lo que le importa es lo espiritual. Eso lo llena. ¿Para qué sirve? Únicamente para complementar lo que es espiritual. Dándonos a entender que el Señor ahí va a revelar cosas al ser humano. ¿Como cuáles? Que el ser humano estará en un lugar, pero su mente estará viendo a distancia. Es aquella persona que, si alguien lo quiere engañar, no es posible, porque Dios antes le ha revelado a él la intención del otro. ¿Como quién? Vamos a ver segundo libro de los Reyes. Capítulo 5, verso 20 hasta el verso 27. Es una lectura grande, hermanos, para que nosotros podamos edificarnos mejor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 20 hasta el verso 27. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este Ciro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, como lo vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle y dijo: ¿va bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decir. Y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que le des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo: ruégote que tomes 2 talentos
Y él le constriñó y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestidos, y púsolo a cuestas a 2 de sus criados que lo llevasen delante de él. Y llegado que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y guardólo en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Acaso Eliseo vio cuando recibió Giezi las prendas que solicitó? No. Vio que en persona que Naamán bajó de su carro a recibir a Giezi porque vio que iba corriendo tras él. Pero él le dijo: ¿no iba mi corazón contigo cuando aquel hombre hizo todo esto? Que sí, recibió esa visión de ciencia y vio lo que Giezi estaba haciendo sin el consentimiento, sin habérselo autorizado el profeta. Ese es un don especial, hermanos. Otro ejemplo, aquí mismo, capítulo 6, verso 8 al 12. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestándole, y guardóse de allí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Imagínense, hermanos, que el don del Espíritu, ¿verdad?, de ciencia, que de un país al otro sepa el profeta lo que el otro está pensando hacer con el otro. Y el profeta Eliseo le declaraba al rey de Israel: no pases por ahí porque están las emboscadas del rey de Siria. Y el rey decía: ¿quién es el traidor que está aquí con los nuestros? Y hasta que le dijeron: está el profeta de Dios allí en Israel. Y él le declara todo al rey. Y así podríamos seguir viendo muchos ejemplos, hermanos. Tenemos
vemos el ejemplo del apóstol Pedro, cuando Cristo le preguntó, ¿qué dicen las gentes de mí? Uno que tú eres Elías, otro que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué piensan? Dice la Escritura que Pedro rápidamente contestó, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tenemos también de otro de Pedro, con Ananías y Zafira, que vendieron su posesión y Pedro no estuvo con ellos. Y dice que era malo engañar al Espíritu, tratar de engañar al Espíritu de Dios, y cayeron muertos. Entonces, entendamos la potencia del don del Espíritu que sirve para dar testimonio de que en lo que hemos creído es verdadero. Decía nuestro hermano Carlos, pues solamente nos basta con decir que guardamos los mandamientos, y el hermano Víctor dice que en cuanto a la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no decimos así es que no nos ha amanecido. Quiere decir que tenemos la verdad, tenemos características que nos señalan de la iglesia verdadera. Pero esto, hermanos, esto es mucho más, que nos distinguiría como siervos de Dios, del Dios Altísimo, y que formamos parte de su pueblo. ¿Qué nos falta? ¿Volvemos a lo mismo? Adquirir la fe que dice el apóstol Pedro en Hebreos 11:1, y ser más obediente a la palabra de Dios. Exigirnos eso para que nosotros podamos tener el don, o descubramos el don del Espíritu que hay en cada uno de nosotros, porque no los podemos tener todos, sino dice que el Espíritu da a otro y a otro, y a veces, qué privilegio que tengamos 2 dones o 3, pero ya con uno sería más que suficiente para su hermano Gil. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. El don de la fe, que dice Corintios 12, dice a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Cuál fe? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, la que dice el apóstol Pablo. Esa fe que mueve montañas, esa fe que hace que la palabra de Dios se cumpla en nosotros al pronunciarla. ¿Cuál? Pues eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Qué hermoso sería que estuviera ese don de la fe y nosotros, como lo que hizo el Señor Jesucristo con la higuera.
Dice que la miró cuando se vio, tenía hambre, fue a buscar higos y no encontró. Y le dice palabras de maldición. Y se maravillaron los apóstoles cuando a su regreso pasaron y estaba seco. Pues esa es la demostración de las cosas que espero y que no veo. Eso es lo que yo quiero. Esa fe que mueva montañas. Y el Señor dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, que dice que no llego a esa medida para poder hacer esa maravilla o que esa maravilla me siga, como dice la palabra de Dios. Es lo que tenemos que luchar por obtener. Esa es la meta. Adquirir un don del Espíritu o los dones del Espíritu de Dios. Y eso nos dará la seguridad de que vivamos o muramos, como dijo el apóstol, de Cristo somos. O que peleemos la batalla y muramos y decir como Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Los ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios pues deben de ser suficientes de estos hombres de fe para que nosotros sigamos ese ejemplo. Pero lo principal es la fidelidad a nuestro Dios. Eso es lo que quiere. Obediencia fiel. Tenemos el ejemplo que dice Santiago: ¿está alguno enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia. Palabra de sanidad que habla 1 Corintios. Y eso solamente lo pueden hacer los ministros. El ungir con aceite. Allí no nos está permitido llevar a cabo eso, solamente la oración, pero no el ungimiento. Y dice que la oración de fe, tanto del enfermo como del que hace la oración, puede sanar al enfermo. Y decir, hermanos, que puede, como le dijeron a Jesucristo, aquel varón que tenía a su hijo endemoniado, dice: lo he llevado a tus discípulos y no pueden sanarlo. Y ahora lo traigo a ti. Y el Señor reprende a sus discípulos que era necesario que siempre estuviera con ellos, que no se olvidaran. Les recomienda de la oración y el ayuno. Y si también ese es un medio para que podamos adquirir el don del Espíritu. Son métodos que están a nuestro alcance, o armas a nuestro alcance
para poder contrarrestar los datos del maligno. Es necesario que nos enseñemos cómo adquirir, que nos animemos a obedecer mejor a nuestro Señor, a nuestro Dios. Vamos a mirar otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Verso 8. Verso 8 al 10. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Que si esto es más que la oración por el enfermo, esto es tener palabra de autoridad o el don de sanidad, que al hablar se manifieste la demostración de las cosas que esperan. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar por obtener. Porque también podemos perderlo, ¿no? Aún este señalamiento del Espíritu que tenemos. Y eso es muy sencillo. La inconstancia en los servicios. Si nosotros no venimos una vez, no pasa nada. No venimos 2 veces, tampoco. Pero ya 3, 4 y más, el Espíritu de Dios se apaga en nosotros. Ya no nos motiva a venir. Y nos perdemos. Es necesario eso, que nosotros tengamos también fidelidad en nuestro servicio a Dios para adquirir el Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 3. Con esto vamos a concluirnos. Versos 18 y 19. Acuérdate pues, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. El consejo de nuestro Dios es que nosotros nos acerquemos más a Dios. Luchemos por hacer mejor la voluntad de nuestro Dios. Que analicemos nuestra vida y veamos dónde dejamos nuestro primer amor. Porque ese primer amor, ¿saben lo que hacían? Dejábamos amistades, amigos,
dejábamos todo lo que nos pudiera entretener o impedir venir al servicio a Dios. Aún si estaba la mesa servida, la dejábamos con tal de venir a alimentarnos espiritualmente. Y quizás hoy ya no hacemos así. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Que Él sea primero en todo. Como dijo el profeta Ageo, Dios primero. ¿Sí? Y después, nuestra casa. El Señor nos aconseja que compremos ese oro afinado en fuego y vestiduras blancas, para que no se descubran los errores que el Señor va a tapar por su misericordia, para que nosotros sigamos nuevamente el sendero de la verdad con arrepentimiento. Nos pide cuentas, que hagamos cuentas con Él. Y de esa manera vamos a decirle lo que sentimos y Él nos dará el resultado. Y nunca será para perdernos, siempre será, hermanos, para guardarnos de verdad. Dios los bendiga.